Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio 52 y Filoso Ando. Episodio 52. Nominalmente, ahora sí, hemos completado el año. Si escuchas un episodio a la semana, en un año estarás llegando a este. Muchas gracias. Esto verdaderamente comenzó como un proyecto totalmente personal, lo sigue siendo, pero el tener el apoyo, el tener el seguimiento que he recibido de todos ustedes, ya sea por YouTube, por Spotify, por Instagram, ha sido maravilloso. Y es por eso que continuamos y espero continuar hasta que se me acaben los temas, porque esto es una maravilla. Bien, en el último episodio hicimos una leve introducción a la filosofía musulmana o islámica y breve es generoso. Es una introducción que apenas cepilla la punta del tema a tratar. Pero bueno, a fin de cuentas este podcast se supone es para un nivel introductorio y no podemos meternos a terrible profundidad de todos estos temas, pero lo que sí vamos a seguir es la cadena histórica de pensadores de esta corriente, tanto filosófica como religiosa. Y la idea es que todos los episodios en conjunto tengan una muy buena estructura de qué es la filosofía musulmana, particularmente la escolástica. Ahora bien, vamos a comenzar, antes de entrar con los pensadores o el pensador del día de hoy, con un poquito más de contexto de la filosofía islámica, en particular sobre dos temas. Dos temas que van amarrados entre ellos. El primero es el tema de la traducción. Uno de los motivos por los cuales tanto de la filosofía helenística, la filosofía griega clásica se conservó en las regiones que podríamos llamar musulmanas y árabes, o árabes, dependiendo del caso, es por la importancia que estas regiones y sus académicos le daban al arte de la traducción. Gran parte de los escritos, entre comillas, perdidos de la época clásica, estaban perdidos porque no fueron traducidos o bien del griego al latín o bien del latín al siguiente idioma de quien lo estuviera trabajando. Esto es en el caso de lo que es principalmente Europa. Sin embargo, entre la cercanía geográfica de lo que era Grecia, Macedonia y Persia y lo que sería la región otomana después, no olvidemos que inclusive Grecia era parte del Imperio Otomano en ciertos momentos, hubo una traducción muy natural de muchas de estas obras. Gran parte de las obras griegas no solo se tradujeron al latín, sino que también se tradujeron al árabe y específicamente al siriaco. Algunas fueron directas al árabe y otras fueron directas al siriaco. Y ya después del siriaco se volvió a traducir al árabe, entre comillas, moderno, y por eso es que estaba mucho más cercano o mucho más al alcance de los pensadores islámicos que los pensadores cristianos, porque ya se había hecho el trabajo de traducción. Ahora bien, estos trabajos de traducción conllevan también ciertos problemas. ¿Por qué hay errores de traducción? Hoy en día es muy fácil tomar un libro que ya está verificado completamente y traducirlo a otro idioma y decir, sí, esto es lo que decía Santo Tomás, ¿no? Pero ese no era el caso antes. Había que tener cierta fe o hacer una adivinanza bien educada en cuanto a estos temas. Por ejemplo, durante la época de la traducción hubo dos obras que se le atribuyeron a Aristóteles. Pero resulta que estas obras después se encontró no eran de Aristóteles, sino que eran de los neoplatonistas Ptolomeo y Plotino, que está bien, traía las ideas de Aristóteles, eran neoplatonistas con un tinte aristotélico, pero no era Aristóteles per se, ¿no? Y uso esto como ejemplo para pasar al segundo aspecto introductorio del tema de hoy, y es el rol de Aristóteles en la filosofía musulmana del Kalam. Si bien Platón fue indiscutible en su influencia en cuanto a los filósofos católicos,
Aristóteles tendría el mismo rol en cuanto a los musulmanes. Por dos sentidos. El primero, porque la figura de Platón, que también era muy pertinente para la filosofía musulmana, tiene una doble figura ante ellos. Sí es el gran pensador, pero también llega a tener una figura casi mitológica. Platón se vuelve esta figura que no solo es el pensador, sino que también es este ícono espiritual que llevó a muchas discusiones e interpretaciones de su obra porque hubo una aproximación medio religiosa. Ahora, esto no es por decir que Platón fuera poco importante. En todo lo que he leído se enlistan siempre 5 pilares de la filosofía. Y por lo general estos 5 pilares son, para los musulmanes, Sócrates, Pitágoras, Empédocles, Aristóteles y Platón. A veces cambian Aristóteles por Anaxágoras, pero el punto sigue siendo el mismo. Y es que Platón siempre es importante. Ahora, como existía esta ambigüedad entre el Platón filosófico y el Platón espiritual, tenemos que encontrarnos con una alternativa. Y esa alternativa aparece en la figura de Aristóteles. Figura que se puede desarrollar porque sí había traducción de Aristóteles y de sus estudiantes del griego clásico al árabe, ya bien sea a través del siríaco o directamente por el árabe. Pero sí estaba al alcance. Y es de hecho por esto que hoy en día Aristóteles existe en nuestro vernacular y es tan importante. A lo mejor en el futuro los católicos, los occidentales o inclusive más allá hubieran llegado a concluir que había una figura llamada Aristóteles que había que traducir. Total, sabemos que personajes como Cicerón lo habían trabajado. Pero sin duda nos hubiéramos atrasado. Si algo se le puede reconocer al Kalam es que gracias a ellos Aristóteles sigue existiendo en nosotros. Y Aristóteles de hecho lo llamaban el gran maestro. O sea, era una figura verdaderamente influente. Grandes partes de la discusión de la filosofía musulmana surgen de luchar contra ciertas teorías de Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles hablaba mucho de que el tiempo y el espacio eran infinitos. Esto se volvería un punto de rompimiento dentro de la filosofía musulmana, porque hay quienes dicen, ok, sí, Aristóteles tiene razón, y hay quienes dicen, no, es imposible que lo que Aristóteles dice es cierto, porque lo único infinito en la vida es Dios. Pero el hecho de que haya existido esta discusión muestra lo importante que era la figura de Aristóteles. Si no fuera importante diría nada más ignora esa parte, ¿no? Por último, como Aristóteles en su obra da una fuerte importancia a 3 temas que son la psicología en cuanto al estudio del alma, la lógica y el estudio del idioma. Estos son temas que van a reaparecer en las discusiones de los filósofos musulmanes. Y creo que esa es la forma más clara de mostrar la conexión entre influencia e influenciado. Y es no solo que repitan lo que ellos decían o que lo citen, sino que reiteren y discutan los temas de discusión propuestos por esta influencia. Ahora sí, haciendo este largo prólogo que capaz sí es más largo que el mismo episodio que vamos a hablar, podemos comenzar a hablar del primer gran pensador, no solo de influencia aristotélica, sino citado por muchos escritores, el primer gran filósofo árabe. Vamos a hablar de Al-Kindi. Por cierto, la gran mayoría de esta investigación está basada en la breve historia de la filosofía islámica escrita por Ernest Yassine Bendris y, por supuesto, por la historia de la filosofía de Hugo García Salvatierra. Comenzamos. Al-Kindi, como todas las figuras antiguas, su fecha de nacimiento es imprecisa, por decirlo, pero se estima que fue alrededor del 796 y que moriría alrededor del 874. Un hombre longevo. Al-Kindi nace en Kufa, la actual Persia, en la mitad del siglo IX. Era hijo de un noble gobernador, por lo cual tuvo buena educación en Basorra y en Bagdad. Hay que recordar que Bagdad era un centro importantísimo de cultura y estudio, y ahí viviría por muchos años. Se le califica como el filósofo de los árabes, y se habla de él como alguien que tuvo más de 250 obras, de las cuales solo se conservan 2 tratados y medio.
Al-Kindi trabaja en temas de filosofía, astrología, astronomía, química, física, lógica, matemática, música, medicina, psicología y hasta metodología, y es famoso por haber traducido las obras de Aristóteles al árabe. Sin embargo, es aquí donde encontramos los errores de los capítulos de Ptolomeo y de los otros errores de traducción, porque Al-Kindi como tal no hizo la traducción. Al-Kindi no hablaba griego. Lo que hizo fue supervisar a un grupo de traductores a su mando y después unificar las ideas de estos. Esto para decir que este hombre no hizo todo el trabajo solo, pero fue muy bueno supervisándolo. Cosa que puede ser un poquito igual de importante. Antes de entrar en su filosofía, hay un par de temas interesantes de Al-Kindi, de su vida personal. Por ejemplo, fue de los primeros pensadores en negar rotundamente la alquimia. Él decía que era poco probable, si no es que imposible, la transmutación de metales de poco valor a oro, poniendo fin a esa discusión desde un principio. Y lo segundo es que era un fuerte aficionado a la criptología y tiene un trabajo muy famoso en el cual habla de cómo se debe aproximar una carta cifrada, cómo los patrones matemáticos del lenguaje, podemos ver influencia pitagórica y aristotélica solo en esto, o más bien, inclusive en algo tan sencillo como esto, también lo vemos en otras cosas. Basándose en la estructura del lenguaje y la frecuencia matemática de las cifras, Al-Kindi fue los primeros grandes criptólogos. Algo interesante, en mi opinión. Bueno, ahora vamos a hablar, reducido a su más pura forma, las filosofías principales de Al-Kindi. Al-Kindi, lo primero es la jerarquía, y es hablar de cuál es la meta de la filosofía y cuál es la parte más importante de la filosofía. Para Al-Kindi es evidente que la filosofía supera cualquier otro tipo de conocimiento humano. Él lo expresa así, como cita Ernest Yassine en el Kitab al-Falsafa al-Ula, un postulado principalmente metafísico, en el que él afirma que la filosofía es la más excelsa de las ciencias porque conduce a la verdad. Y eso es verdaderamente el objetivo de la filosofía, llegar a la verdad. Ahora bien, si la verdad es lo superior a todo, y Dios es lo superior a todo, y la filosofía es lo que estudia tanto la verdad como a Dios, entonces la filosofía es la filosofía primera, es la máxima influencia, es la máxima ciencia. Porque si es la ciencia que estudia lo superior, tiene que ser entonces la superior entre todas las ciencias. Ahora, vamos a hablar de la primera causa para Al-Kindi. Si recordamos nuestro conocimiento aristotélico, recordaremos que Aristóteles decía que todo es consecuencia de algo, o por así decirlo, en todo hay una causa anterior. Y por lógica, esto implica que hay una causa primera. Es decir, si yo grabo este episodio es porque yo causé esta intención. Pero yo existo porque mis padres me crearon. Pero mis padres existen porque ellos a su vez fueron creados por sus padres. Y así sucesivamente hasta que llegamos a un punto donde no sabemos cuál es la causa inicial. O lo que se llama el motor primero aristotélico. Este motor primero, que Aristóteles presupone, también es discutido por Al-Kindi. En su epístola sobre el número de los libros de Aristóteles, o bien Risala fi Camilla Kutuf Aristu, él expone la idea de que es necesario que exista esta primera causa, este primer motor aristotélico. Pero que esta primera causa, por supuesto, no puede ser una causa mecánica, no puede ser una causa terrestre, es una causa de Dios. Pero es porque existe la necesidad de una causa primera que Al-Kindi explica que tiene que existir entonces Dios. Es un poco un argumento ontológico, porque tiene que haber algo primero
Y si de esto primero emana todo lo demás, esto primero tiene que ser perfecto. Para Al-Kindi la respuesta era clara. Esto es Dios. Pero no se queda en esto. Él abre un par de temas. Por ejemplo, habla de que existen dos niveles de realidad. Una realidad material y cambiante, que también es evanescente, o más bien puede eventualmente desaparecer. Y una realidad inmaterial e inmutable, que es la fuente del más excelso conocimiento. Entonces aquí es donde podemos ver que sí hay un neoplatonismo. Sí existe esta división entre áreas, entre seres. No es puramente aristotélico. Ahora bien, como decíamos, para él no puede haber otra cosa que sea el principio de todo más que el uno absoluto, y el uno absoluto es Dios. Y aquí Al-Kindi discute un poco con Aristóteles, porque para Aristóteles habían cosas previas a Dios, o previas al motor primero, que son el tiempo y el espacio. Sin embargo, Al-Kindi, al ser un fuerte creyente de su fe, él cree en lo que se llama una creación divina ex nihilo. Es decir, el tiempo y el espacio son finitos y existieron después de Dios. La segunda, síntesis que vamos a hablar de Al-Kindi es su teoría de los intelectos. En su trabajo, Risala fi l'Aql, o Epístola sobre el intelecto, y por cierto, si alguno de ustedes habla árabe, lamento mucho mi pronunciación, estoy haciendo mi mayor esfuerzo. En este trabajo, Al-Kindi busca conciliar lo inmaterial de la inteligencia con el hecho de que el alma está en un cuerpo físico. Este es un problema con el que muchos filósofos se encontrarán y se siguen encontrando hoy en día, ya que si tomamos la idea de Platón de que el alma no posee la forma del cuerpo, sino que es más bien una sustancia independiente del mismo, el alma tiene que estar conectada por algún motivo. Al-Kindi considera que lo que junta al cuerpo del alma es el cerebro, lo cual es una locura, porque todavía no teníamos la base del rol del cerebro en nuestra realidad. Pero recordamos que en Persia de esta época se están haciendo los mayores avances tanto en psicología como en medicina, por lo cual ahí se ve cierta influencia. Ahora, cuando hablamos del cerebro, del intelecto como la conexión entre alma y cuerpo, Al-Kindi decide distinguir 4 intelectos. Teoría que a veces se le atribuye a Aristóteles, a veces se le atribuye a Ptolomeo, a veces se le atribuye a Plotinio, pero que sin duda es trabajada y mejorada por Al-Kindi. Entonces, ¿cuáles son los 4 intelectos para Al-Kindi? Bueno, el primero es el intelecto en acto mediante el cual todo lo que está en potencia pasa al acto. Es un intelecto eterno que se puede entender es el intelecto de Dios, aunque Al-Kindi no especifique cómo. Es un poco lo que sería el rol del Nu en la filosofía de San Agustín. El pensamiento en la mente de Dios, el pensamiento en el mundo de las ideas. El segundo intelecto, que es lo que era el intelecto pasivo de Aristóteles, es el intelecto en potencia y que recibe las formas inteligibles. Es el alma humana en estado de ignorancia. Es el intelecto que percibe pero no analiza. Es el intelecto que puede percibir. El tercer intelecto es el intelecto en hábito, que ha pasado de la potencia al acto y que adopta las formas inteligibles. Es decir, es como aprendemos las cosas. Es el intelecto que no solo puede percibir, sino que percibe e interpreta. Finalmente, está el cuarto intelecto, que es el intelecto manifiesto o patente. Es el modo de conocer las formas inteligibles. Es el intelecto que puede descifrar, es el intelecto que puede llegar a conclusiones de cosas que no ve con cosas que recibe. Al-Kindi inventa esta formación de los 4 intelectos diciendo que son de Platón y de Aristóteles, pero no es muy claro si realmente vienen de ellos o vienen directamente de Al-Kindi. Es un punto interesante de discusión para los historiadores de la filosofía. La última influencia o la última teoría principal de Al-Kindi de la que vamos a discutir hoy será aquella del alma. Para Al-Kindi, en su epístola sobre el alma, Risala fi
y nafs, habla del alma como una sustancia inmortal e incorpórea. Un poco más aristotélico que Platón, pero tomando de ambos la influencia que más le gusta. Para él, el alma en efecto se puede dividir entre alma racional, alma consupiscible y alma irascible, que cuentan con las facultades de nutrir, sentir y razonar. Para el Kindi, el alma está unida al cuerpo, como ya hemos hablado, son cosas separadas, de manera accidental. Y su principal rol es la purificación de las pasiones, para eventualmente volver al mundo intelectual, donde se les revelará toda la verdad. Entonces, de nuevo, aquí vemos un poquito del neoplatonismo, ¿no? Esta idea de regresar al mundo de las ideas. Aquí dejaremos al Kindi por ahora. Pero voy a meter un pequeño, lo que en Colombia llamamos una ñapa, a este capítulo, hablando de un libre pensador de la época que se llamaba Al-Razi. ¿Y por qué quiero mencionar a Al-Razi rápidamente? Para dejar claro que la filosofía musulmana no era un monolito y habían fuertes diferencias. Al-Razi, que nace en 865 y muere probablemente alrededor de 925, es considerado un filósofo menor. Esto en gran parte porque su rol principal no era de filósofo. Su rol principal era de médico. Él tiene una suma de la medicina llamada el Kitab al-Hawi fi al-Tib, que tiene una influencia enorme en la medicina medieval cristiana, donde se traduce y se usa como fuente este trabajo. Él fue el primero en haber descrito los síntomas de la viruela, de la sarampión. Es uno de los primeros médicos que se dedican también a la clínica, al trato directo de nuevas situaciones. Él en la química se le atribuye el descubrimiento del ácido sulfúrico y el etanol. Tiene casi 200 obras y al parecer era virtuoso con el laúd. Ahora, ¿por qué quiero hablar de este hombre? Porque en cuanto a la filosofía, Al-Razi niega rotundamente el rol de los profetas. A lo mejor por eso es que no lo quisieron tanto en la historia. Al-Razi inclusive llegó a decir que si bien Mahoma no era un fraude, el ángel que se le acercó a Mahoma no era Gabriel, sino que era Satán disfrazado. ¿Por qué menciono esto? Porque la idea que tenemos nosotros de la filosofía musulmana a lo mejor diría que este hombre es un hereje y merece morir. Y es probable que esa era la opinión general de la gente. Pero no hay que olvidar que el mundo musulmán, sobre todo en esta época, era gigante y diferenciado. Sabemos que hay árabes no musulmanes y musulmanes no árabes. Sabemos que el centro, el apogeo de esta época estaba en Irán y en Persia, que estaba tanto a la mitad de Europa como de Asia. Es una influencia mixta que produjo diferentes filosofías y diferentes pensadores. No pensemos en la filosofía musulmana como una sola dogmática. Si bien hay unas influencias claras, hay quienes van a defender a Aristóteles a capa y espada. Y de repente vas a tener al Kindi que va a decir, no, ¿sabes qué? Aristóteles en este tema se equivocó. El tiempo y el espacio son finitos. Vas a tener a quienes creen en Mahoma ciegamente y a quienes como Al-Razi van a decir, oye, Mahoma estuvo mal influenciado por Satanás. El punto es que la forma que los occidentales somos muchos y diferenciados, los musulmanes también. Si ya estamos en el capítulo 52 de Filosofando, tenemos que dejar el esencialismo. Hay que juzgar estos trabajos por su trabajo, no por nuestros estereotipos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.